de traer la conferencia del discipulado. La maestra Besaida cuando nos escribió a los conferencistas de más o menos lo que ella, Dios había colocado en su corazón, en su sentir, que era la característica del cristiano. Enseguida vino a mi mente una palabrita que ya yo tenía por ahí, pero que no había todavía eh, concretado y ya la terminé, el Señor me la terminó de regalar y se llama la conferencia de hoy es Somos espejos. Estás siendo espejo, tú eres un espejo del Señor y hoy vamos a ver cómo llegamos a ser espejo, ¿verdad? Sabemos que aquí habemos de todos. Habemos lo que estamos empezando a caminar con Cristo. Habemos personas que ya llevan años caminando con Cristo. Habemos personas que tienen un puesto en la iglesia, que tienen un título como pastores, profetas, ministros. Aquí está la pastora Emma, está la pastora Luz Marina, el pastor Manuel, la pastora Alexis. Y bien, todos sabemos que esto es un caminar, que esto es una decisión. Y yo hoy me vine con todo lo de ser maestra y voy ahí en esa parte a hacerle honor a mi mamá, que mi mamá es docente. Y bueno, acá yo también le he heredado un poquito. Y con la parte científica, hoy vine a hacer experimentos. Y voy a empezar, porque esto lo colocó Dios en mi corazón, a hacerlo primero. Primer ejemplo. Estos somos nosotros cuando venimos al mundo, vacíos. Un niño no tiene conocimiento, tiene ingenuidad. Un niño que nace tiene un pecado original, sí, pero ese pecado original no se manifiesta hasta que el niño empieza a crecer. Mientras tanto, él viene así, llega vacío, ¿verdad? Y este es el mundo al cual venimos todos nosotros. Entonces, en el mundo están las costumbres, están las circunstancias, están las vivencias, están las herencias de nuestros padres, los temperamentos, cómo fuimos criados, la violencia, si hemos sido criados en medio de violencia, de pronto no violencia en la doméstica, pero sí violencia en nuestro entorno. Colombia es un país donde hay mucha violencia, donde hay muchas guerras. México, yo sé que también México tiene país bastante violento y casi todos los países de Latinoamérica somos violentos. Incluso en nuestras casas, las correcciones algunas son violentas y muchos hemos vivido esto, ¿verdad? Entonces empieza el mundo a llenarnos de todas esas vivencias, de todas esas circunstancias. Empieza el mundo a depositar en nosotros todas aquellas costumbres, todo aquello que nos han enseñado nuestros padres y empieza el mundo a llenarnos. Y así nosotros venimos a Cristo, a conocer la verdad que es Cristo. Él nos encuentra así, así, llenos de mentiras, porque eso es lo que el mundo nos da, nos brinda mentiras, nos hace distorsionar nuestra imagen y de aquí usted no puede reflejar nada, ¿cierto? De un agua que está sucia, de un agua que está turbia, de un agua que está llena de tanta impureza. Aquí no se puede reflejar nada. De aquí no puede salir un espejo. De aquí no puede salir absolutamente nada. Es un agua que está contaminada. Es un agua que ni siquiera es apta para consumirla. Y así nos volvemos nosotros. Así nos vuelve el mundo. Así nos vuelve el enemigo. Así nos tiene atados. Y eso lo dice la palabra del Señor. Y vamos a ir, mientras tanto voy colocando acá, mientras voy desarrollando el tema, vamos a ir ahora a los textos bíblicos. Porque a medida que vamos avanzando, vamos a ir retomando el experimento que el Señor aquí me puso hoy creativa. Y a medida que esto sucede, quedamos en que estamos así, ¿verdad? Entonces les voy a dar definición de espejo.
El espejo es un objeto que da una imagen de algo. El espejo es creado de agua purificada y de sales minerales. Ahora, para formar su cristal. Eso es un espejo. Escuchen bien, agua purificada. O sea, así como está esta agua, no podría convertirse en espejo. Ella da una imagen de algo, el espejo de una imagen de algo. Nosotros estamos llamados a ser reflejo de Jesucristo. Cuando nosotros empezamos nuestro caminar cristiano y tomamos una decisión, y viene Cristo a nuestras vidas y tomamos una decisión de cambiar algo que está en nosotros, que el mundo ya nos ha dañado, nosotros empezamos a quitar nuestras malas costumbres, ejemplo, mentiras, envidias, enojos, y empezamos a vaciar toda nuestro envase, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a vaciar de todos esos, de los resentimientos por las circunstancias, empieza usted ahí, imagínese vaciando, vaciando, vaciando. Eso es lo que viene a hacer el Señor Jesucristo hasta que nos vacía por completo. Y Él es ahí cuando Él nos pide que nosotros tenemos que tener un nuevo nacimiento, porque eso es lo primero que Él nos pide cuando llegamos a los pies de Cristo. Y me quiero trasladar al versículo de Juan 3. Si usted tiene su Biblia, por favor, acompáñeme. Yo tengo aquí la nueva traducción viviente. Quiero que me acompañe a Juan 3. Este pasaje es muy conocido, que es cuando Nicodemo, el fariseo, el sacerdote, el que estaba allí, le llega a los pies de Jesús, llega a encontrarse con Jesús y él le pregunta que qué debe hacer, ¿verdad? ¿Qué debe hacer para ganar el reino de los cielos? Y ahí es cuando el Señor Jesucristo le dice, vamos a estar leyendo los versículos 3 y 5 que dicen así. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 3:3. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Hay una invitación. Cuando nosotros venimos a Cristo y nosotros hacemos nuestra oración de fe, lo primero que nosotros decimos, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, me arrepiento de mis pecados y te pido que entres en mi vida y me ayudes. Que entres en mi vida y me ayudes. Eso es una declaración de fe, que es la que hacemos todos cuando conocemos la verdad que es Cristo. Ahí empezamos y nos convertimos en hijos de Dios. Ya no somos criaturas, sino que nos convertimos en hijos de Dios. Al nosotros ser hijos de Dios recibimos algo que es por gracia, que no es por obra, que no es porque yo me lo gané o porque yo es un galardón, no, es algo que es por gracia. ¿Qué quiere decir que es por gracias? Que algo que yo no me merezco porque aún sigo teniendo estructuras en mi vida que me hacen daño, tengo aún maldad en mi vida, porque yo tengo que reconocerlo, que aunque yo tenga 30, 40, 50 años en el Evangelio, yo todavía tengo cosas que Dios la ve mal porque están en mi estructura y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, es algo que es por gracia que yo gané. ¿Por qué? Porque yo reconocí que quiero y me arrepentí y reconocí mis pecados y quiero caminar con Cristo. Quiero empezar a hacer las cosas bien y quiero empezar a caminar con Jesús, que es el camino, que es la verdad y que es la vida, porque lo dice su palabra. Cuando yo acepto esto en mi corazón, cuando yo tomo esta palabra en mi corazón y me apropio de ella, hay algo que pasa en mí y es que sobre mí viene el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, hay que nacer del agua y del Espíritu, del agua y del Espíritu. ¿Quién dijo que es como ríos?
¿Quién dijo que es como agua? ¿Quién nos bautiza? Nuestro bautismo en agua simboliza nuestra muerte, pero la verdadera fuente de agua viva es Dios. Entonces yo tengo que nacer en el agua, que es Dios, que es agua viva, y tengo que nacer en el Espíritu. Tengo que nacer entonces y caminar con el Espíritu Santo de Dios, que en el momento en que yo decido y yo hago el acto simbólico también de bautizarme bajo el agua, porque el simbolismo del agua es que yo muero en Dios para nacer de nuevo. Entonces, entendido esto hasta aquí y explicado esto hasta aquí, yo empiezo a ser una nueva criatura y empiezo ya no a caminar en mi carne que quedó ahí abajo, sino que empiezo a caminar es en el Espíritu. Por eso tengo que nacer del agua y tengo que nacer del Espíritu Santo en el Espíritu Santo de Dios. Tengo que nacer, renovar mi espíritu. Al yo hacer esto, al yo caminar, empiezo una vida de discípulo. Yo empiezo a ser un discípulo. Y quiero que usted sepa que es un discípulo. Vamos a leer la definición de discípulo. Un discípulo es aquel que está en un proceso de discernir cómo viviría Jesús en su vida cotidiana. Un discípulo no es más que alguien que tiene un espíritu enseñable, que se deja enseñar y que empieza a aprender a caminar como lo hace su maestro. Si usted es discípulo de Cristo, yo esta definición la apliqué a ser discípulos cristianos, ser un discípulo de Cristo. ¿Y qué es? Que mi maestro es Jesús. Por lo tanto, yo tengo que empezar mi vida, mi estilo de vida tiene que empezar a caminar como Jesús caminó, a tomar el ejemplo que Jesús nos dejó a nosotros. Y para eso Él me dijo que yo no estoy sola, que Él dejaría a otro, el consolador, que yo en esa parte la dimos en la primera conferencia, en la primera ronda de conferencia, que nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que es el que nos instruye, que es el que nos enseña y que es el que nos lleva a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Entonces, ¿quién es el que nos lleva a ser como la verdad? Jesús es el Espíritu Santo de Dios. Y que la verdad es Jesús, porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, aquí es donde yo quiero que ustedes empiecen a darle sentido a los pasajes bíblicos que nos dice cuando dice, quiero que en esto pienses. Esto lo dice en Filipenses el apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Quiero que en esto piensen en todo lo que es bondadoso, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es justo y que camines en ello. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo yo voy a caminar en la verdad? ¿Cómo, qué es la verdad? Ya sabemos que la verdad es Jesús. Y si te estamos diciendo que ya tenemos que pensar en todo lo verdadero, quien nos vino a mostrar la verdad y quien con sus acciones nos mostró qué son los actos verdaderos, que fue Jesús, entonces yo tengo que empezar a tener una imitación de Jesús. Y ahí es donde yo les digo que nos vamos a ir limpiando, porque nuestras malas costumbres, todo lo que traíamos del mundo que era mentira, que era falso, que no era verdad en nuestra vida, va a ir siendo vaciado, va a ir siendo vaciado. Pero esto no va a ser así, que apenas que yo conozco a Jesús, ya. No, 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 no. Eso va a ser gotica por gotica, poquito a poquito, porque todos estamos en un proceso. Y empiezo yo a cambiar las mentiras por las verdades de Dios, todo lo que es bondad, todo lo que es amor, todo lo que es cierto, y empieza a mi ser a llenarse de un agua que empieza a reflejar todo lo que es el carácter de un cristiano. Y allá es donde yo quiero llevarlos. Yo quiero llevarlos en esta mañana con ayuda de Dios, porque no está en mis fuerzas, está en que el Espíritu Santo de Dios está aquí y está tomando el control de su mente, de su corazón, de mis palabras, de mi boca, para llevarnos y guiarnos y decirnos
que nosotros, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra, nuestra confianza en Dios es un caminar con Cristo, es un caminar en mi vida, es algo que no va a ser y que yo por eso no me puedo frustrar porque yo en algún momento me enoje y diga cosas que no quiera decir, pero también sé que como reconozco esos errores en mi vida, que me airo con facilidad, tengo a un Espíritu Santo de Dios que es mi ayudador y que le voy a permitir a empezar que Él tome el control de mi vida y empieza a reflejarse en mí el carácter del cristiano. Para al final yo llegar a ser un total espejo. Cuando yo me voy a convertir en un total espejo, cuando yo esté delante del Señor y yo esté allá en el reino de los cielos y Jesús que esté allí para poder interceder por mí, para decir, este es mi hijo, él se refleje en mí, que yo soy ese espejo, que Jesús cuando se mire, cuando me vea, se mire él y diga, en verdad, esta es mi hija, en verdad, este es mío, porque yo estoy allí, porque yo me veo ahí, porque yo me reflejo ahí. Pero el mundo se va a encargar y en mi caminar del mundo, así como yo me voy a ir despojando, el mundo también me va a ir cargando. Entonces, por eso es que es un caminar, por eso es que es un proceso, por eso es que yo tengo que entender como cristiano y como cristiana que yo no soy perfecto. Todos los días tengo que aprender que yo tengo errores, que yo tengo que tener claro que yo todos los días tengo que tener una disposición de cambio, porque ya yo no me complazco en la maldad ni practico el pecado. Pero si yo digo que en mí no hay pecado, me constituyo pecadora, me constituyo una mentirosa y lo dice Juan en primera de Juan, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a pecar en mi humanidad, pero yo voy a pecar en mi humanidad, pero ya yo no lo practico, o sea, ya yo no lo maquino, ya yo no estoy diciendo, ya yo no soy una mujer infiel que está pensando en otro hombre que no es mi esposo, en coquetear, no, 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 ya yo no practico eso. Ya yo no practico la mentira de estar maquinando, ay, ay, no, para yo no quedar mal en tal cosa, voy a decir esta mentira y hago esto y digo esto y me invento una incapacidad en el trabajo y me voy al médico y digo que me siento mal y me incapacito. Ya yo no practico eso. Ya mis pecados van a ser por mi carácter, por lo que ya yo tengo, por lo que ya yo vengo luchando con que yo sé que está mal en mí. Eso es diferente a que yo practique y me complazca en el pecado. Entonces, cuando yo tengo esta característica y me reconozco y tengo esta identidad de hija y conozco mi doctrina, porque vamos a ir ahora, quiero que usted me acompañe a segunda de Timoteo 4:7. Segunda de Timoteo 4:7. Por eso es importante los discipulados, por eso es que nuestra maestra Besaida está detrás de nosotros, por eso es que los pastores nos dicen, lea la palabra, hermanos, lea, busque, investigue, mire, ¿por qué? Porque es que la palabra es la que me da la doctrina, la palabra es la que me da la enseñanza, la palabra es la que me muestra a quién debo seguir, porque este es el que me refleja todo lo que es Cristo, todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo caminó. Y miren lo que dice en Timoteo 4:7. Dice, perdón, en primera de Timoteo, me equivoqué aquí. Es primera de Timoteo, perdón, Gálatas 5 del 22 al 23. Perdón, perdón. Gálatas 5 del 22 al 23, cuando nos constituimos discípulos.
Gálatas 5, del 22 al 23. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad. Y el 23 dice, humildad y control. No existen leyes para tales cosas. Cuando ya yo me constituyo discípulo, es el Espíritu Santo de Dios que produce todo esto en mí. Es el Espíritu Santo de Dios que me ayuda. Es el Espíritu Santo de Dios que me está enseñando y que me encamina a todo lo que es la verdad. Entonces, cuando esto pasa en mí, cuando esto pasa como discípulo, como discípula del Señor, como esa hija de Dios, ese espíritu de adopción que ya está en mí y que somos sellados con su Espíritu Santo, cuando eso ya sucede en mí, entonces yo empiezo a reflejar las características de un cristiano. ¿Y cuáles son esas características del cristiano? Esas características son la primera, que es lo que va a prevalecer. ¿Quién me lo dice? A ver, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que prevalece antes que todas de los frutos del Espíritu? Cuando habla allí en Gálatas, los frutos del Espíritu, lo que va a prevalecer es el amor, ¿verdad? Entonces, como una de las características del cristiano es amar, nosotros como cristianos vamos a amar. Amén, así es, hermana Lesis. El amor es lo que va a prevalecer, es lo importante, es lo primero que nosotros tenemos que tener, amor. Usted siempre pídale a Dios, Señor, lléname de tu amor, porque eso es lo que refleja a Dios. Por amor, Él dio a su Hijo al mundo. Por amor, Él cubrió mis pecados con su sangre preciosa. La multitud de pecados, ¿quién las cubre? El amor cubre multitud de pecados, multitud de errores. ¿Qué quiere decir esto? Que yo por amor perdono, yo por amor me entrego, yo por amor vivo, yo por amor sigo siendo, sigue sacando lo bueno en mí. Y Dios es amor. Entonces, como Dios es amor, empiezo a reflejar estas características que son mías del cristiano, que estas las encontramos, el amor lo encontramos en Marcos 12, del 30 al 31. ¿Qué dice en Marcos 12, del 30 al 31? Quiero que vaya anotando las citas para que usted las vaya teniendo ahí, cuáles son esas características de nosotros como cristianos cuando recibimos esa adopción y cuando empezamos a caminar para que nos volvamos así, nos volvamos aguas purificadas para al final ser un espejo. Entonces yo quiero que usted me Profeta, acompañe. Marcos 12, versos 30 y 31. Marcos 12, versos 30 al 31. Dice Marcos 12, del 30 al 31, leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, lo primero que a mí Dios me pide es amarlo. Ese es el primer mandamiento, ¿verdad? Cuando yo tengo ese primer mandamiento, ¿vas a comer? cuando yo tengo el primer mandamiento, ¿verdad? Que es amar a Dios, yo entonces voy a empezar a reflejar ese amor de Dios, lo voy a reflejar. Óigase bien, cuando yo le diga palabra reflejo, es espejo, porque el espejo refleja una imagen, muestra una imagen. Entonces voy a empezar es a amar a mis amigos y enemigos, porque el Señor me manda amar a todos me los manda amar Dios. Y eso es lo difícil y lo que a veces nos dificulta y no somos capaces de hacer, que es amar a todos. Entonces empieza mi carácter de cristiana a formarse y empiezo a desaprender las costumbres, empiezo a desaprender todo aquello que alguna vez formó mi carácter. Porque ¿qué es carácter? Carácter no es nada más que el conjunto de cualidades que forman la esencia de una persona. Y el carácter se forma. El carácter no, uno no nace con el carácter que tiene. Uno va formando su carácter a través de las experiencias que vivimos, a través de el entorno que nos rodea.
a través del mundo y como sabemos que el mundo está contaminado y que el entorno que nos rodea está contaminado, eso nos va a ir contaminando. Por eso nuestro carácter no es ni siquiera un poquito parecido al de Dios cuando Dios nos encontró. Entonces nuestro carácter tiene que ser formado nuevamente. Entonces tenemos que tenemos que desaprender costumbres, desaprender lecciones, enseñanza. Antes yo para sobrevivir tenía que robar, tenía qué sé yo, a mí me enseñaron porque como mis papás eran mentirosos, trabajaban en el gobierno, estoy dando un ejemplo, trabajaban en el gobierno, metían contratos al gobierno que ellos no trabajaban, pero así era como ganaban la vida, eran unos estafadores y eso lo vemos a diario. Yo me crié viendo eso, ¿verdad? Yo me crié en una familia donde no existía la honestidad, donde primaba la mentira, donde primaba el robo, porque eso se llama robar, y yo me crecí y para mí eso era natural, crecer. Y yo también repetí lo mismo, pero cuando yo llego a Cristo yo tengo que desaprender eso. Yo tengo que saber que eso no es normal, que eso no es verdad, porque no lo practicó Cristo, que eso es mentira, porque es una práctica del mundo. Entonces yo tengo que empezar a desaprender la mentira, tengo que desaprender el engaño y empezar a buscar una nueva manera de vivir. ¿Bajo qué? Bajo un trabajo honesto, bajo un trabajo digno, porque ya yo no puedo vivir. Y es muy triste porque hay cristianos que practican este tipo de cosas, engañan al gobierno, hacen contratos con cuentas dobles y llevan una vida doble. Y es triste como cristianos nosotros tener una vida doble, porque la Biblia nos dice, tibios, yo los vomitaré de mi boca. Tibios yo no los quiero. Tibio para mí es desagradable. Que usted vomite algo es porque algo es desagradable para usted. Y que usted no puede hacer de agrado para Dios es triste. Es triste. Y que como cristianos nosotros no querramos tumbar esas estructuras de nuestra vida que sabemos que están mal, que sabemos que no son correctas. Cuando yo pido un libro prestado y no lo regreso. Cuando yo pido dinero prestado y no lo regreso. Cuando yo hago cosas que a Dios no le agradan. Y eso lo dice en Salmos, por eso les digo, la palabra me limpia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará? Con la palabra de Dios. ¿Cómo yo sé que es lo verdadero? Con la palabra de Dios. La palabra es verdad. Y en Salmos, si no estoy mal, él es el 37 y quiero que se lo anotes, 37:21. Ahí dice, los que piden prestado y no pagan son impíos. Eso no lo practican los hijos de Dios porque nosotros no somos impíos. Nosotros tenemos que dejar de tener actos que a Dios no le agradan. La murmuración, el chisme es un acto de los impíos. Y quiero que usted me acompañe a segunda de Timoteo 3 para que usted vea cuál es el carácter de los malos. Segunda de Timoteo 3 dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles. Segunda de Timoteo 3, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes. Ahí vaya mirando usted sus conductas, las conductas que no reflejan un carácter de cristiano, porque aquí le están dando el carácter de los impíos. En la Reina Valera, el título de ahí dice carácter de los malos. Entonces, para que usted vaya ahí tomando nota, porque a veces lo practicamos y no como no conocemos la verdad,
no sabemos que hay cosas en nosotros que están malos. Muchas están por ignorancia y muchas están porque no queremos cambiarlas. Entonces, yo quiero que usted hoy vaya tomando nota de esas costumbres y que usted le haga hoy una lista. Esa es la tarea hoy del discipulado. En los discipulados siempre hay una tareita. Y yo quiero que usted hoy esa sea la tareita de esta semana, que usted empiece a sacar una listica de las características de los malos que se las estoy dando y que usted diga, bueno, yo tengo esto, que sea usted honesto con usted mismo. Esto no es para mí, esto no es para la maestra Bexaida, esto no es para la pastora Emma, esto no es para ni para su pastor donde usted asiste en su iglesia presencial, no. Esto es para usted cambiarlo, para usted empezar a caminar así y que cuando usted llega al cielo, el Señor, usted se ha convertido en un espejo y Jesús pueda reflejarse en usted. Entonces usted hoy va a hacer esta lista. Entonces miren lo que dice, serán fanfarrones. ¿Qué es una persona fanfarrona, habladora? Orgullosos. Se burlarán de Dios. Yo creo que aquí ninguno hay que se burle de Dios, pero en el mundo esa es la característica de los malos. Serán desobedientes a sus padres y serán malagradecidos. Hemos sido malagradecidos, somos malagradecidos, somos desobedientes. Empieza a analizar, ¿será que yo soy orgulloso? ¿Será que esto tiene que morir en mí? No considerarán nada sagrado. A veces yo tomo el nombre de Dios como en vano o, o yo no creo que yo tengo que andar en santidad para montarme en un altar. ¿Será que no considero las cosas de Dios sagradas para mí? No amarán ni perdonarán. ¿Será que yo estoy amando a todos los que Dios me ha mandado a amar, a los que ha puesto en mi camino para que yo los ame? Porque déjeme decirle que cada persona que llega a su vida, incluso el que le hace el mal, está puesto allí para que usted lo ame. Y dice, ni perdonarán. Yo no perdono, yo no perdono. Señor, yo estoy perdonando de verdad. Yo de verdad estoy sacando de mi corazón eso que no me permite. Calumniarán a otros. ¿Será que mis palabras son para calumniar, son para destruir, son para armarle falsos a mi hermana? Decirle a mi líder o decirle a mi madre, ay, mi hermana tal cosa y esto, y es para calumniar, para hacerla quedar mal y yo quedar en buen puesto. ¿Será que yo hago eso? Señor, ¿será que aquí también dice, y no tendrán control propio? ¿Será que yo no tengo autocontrol? ¿Será que yo, mis impulsos, me dejo guiar de mis impulsos? Digo palabras que no tengo que decir y no me callo y me controlo. Serán crueles y odiarán lo bueno. Traicionarán a sus enemigos. ¿Será que yo soy leal? Yo estoy practicando la lealtad con mi iglesia, con mi casa, con mis hijos, con mi esposo. Yo seré fiel. Yo lo estaré haciendo. Serán imprudentes. ¿Será que yo a veces digo cosas en momentos, en lugares, a personas, en sitios que yo no debo hablar? ¿Será que yo lo estoy haciendo? Se llenarán de soberbia. ¿Será que me enoja que me digan mis cosas, que me digan mis errores para cambiar cuando me llaman la atención? ¿Será que mi actitud es altiva y yo no, y soberbia y no lo acepto? ¿Será que amo el placer, amo verme bien primero antes que cualquier otra cosa? Soy egoísta, porque el amarse a sí mismo antes de amar a Dios, estoy siendo egoísta. Estoy siendo egoísta con mi casa, con los míos. Esto es todo. Yo quiero dejarles de tarea hasta el versículo 9 para que usted lo lea y que vaya haciendo una lista de esas características de los malos que no son las suyas porque usted ya es adoptado. Tiene el privilegio de ser llamado hijos de Dios. Usted ya tiene la responsabilidad de reflejar a su padre. Los hijos reflejamos lo que son nuestros padres. Y parece mentira, pero es así.
Yo a veces digo, Señor, yo cuando estaba soltera, sin hijos, sin nada, yo decía, jamás le voy a decir a un hijo mío, eh, porque siempre criticaba a mi mamá, que mi mamá nos decía, en mi casa se hace lo que yo diga. Y hasta que ustedes no crezcan y tengan sus propias responsabilidades en mi casa, se hace lo que yo diga, porque esta es mi casa y estas son mis reglas. Y yo eso, cuando yo estaba joven, yo decía, yo a un hijo mío jamás le voy a decir eso. Y ahora me veo yo diciéndole a mis hijos, esta es mi casa, aquí hay reglas, aquí hay normas, al que no le guste, hijito, bien puede y se pueden ir. Y busquen, vayan al bienestar familiar, que aquí se llama en Colombia se llama el Instituto del Bienestar Familiar, a los niños que recogen que no tienen papá ni mamá. Entonces yo le digo, y váyanse al bienestar familiar y que allá los críen, porque yo estoy criando, es así, y yo jamás pensé que esas palabras iban a salir de mi boca. Entonces soy reflejo de cómo me crían, soy reflejo de todo lo que yo recibo, soy reflejo de mis padres. Si yo he visto en mis padres personas que son trabajadoras, que se esmeran, que son honestas, la mayoría de los hijos son así, trabajadores, que se esmeran. Yo nací en un hogar familiar, ¿cómo va a ser mi vida? Va a ser igual, familiar. Entonces nosotros ahora somos adopción del cielo, somos adoptados por el Padre Celestial, por el cual ahora nosotros podemos decir, Abba Padre, nosotros tenemos ese espíritu de adopción. Yo tengo que empezar a reflejar a mi Padre que está en los cielos. Yo tengo que empezar a reflejar a Dios. Yo tengo que empezar a mostrar todas estas características, a mostrar el amor, a mostrar la alegría. Dios es alegre. Yo creo que hay una alabanza que dice, Dios es alegre, cantemos con gozo. No sé si ustedes la han escuchado. Y en Filipenses 4:4, ¿qué nos dice? Que estemos alegres todo el tiempo. Alégrense. ¿Por qué nos tenemos que alegrar? Porque en Dios hay esperanza. No es que nosotros todo el tiempo estamos con una sonrisa y con... No, no, no. Cuando yo me refiero a alegría, es que hay un gozo, que al menos que estemos en la prueba, que aunque la prueba sea dura, hay un gozo. Miren lo que decía la maestra Bexaira. Hay una paz, hay un gozo porque hay una confianza, porque nuestros pensamientos están puestos en lo eterno y lo eterno es gozoso. Usted sabe que es usted pensar que lo que le viene a usted es una vida llena sin dolor, porque la Biblia nos enseña que no va a haber lágrimas, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento. El pensar yo en eso a mí nada más me alegra. En el estar yo pensando en eso, a mí nada más me alegra, me mantiene confiado, que lo que yo estoy pasando ahora es algo momentáneo, que solo produce en mí un peso de gloria mayor. Es lo único que produce en mí la tribulación como hija de Dios. Entonces ya yo empiezo a manifestar esas características que son del cristiano. El amar, la alegría, la paz. Porque en Juan 16:33 me dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como la da el mundo, ¿cierto? Él no nos dice. Entonces hay una paz que es totalmente la certeza, es la fe de lo que yo en el momento no tengo, pero que yo espero en Dios. Tengo una confianza que a pesar de que hay guerra, yo confío que el Señor me dice que pasaremos por agua y no nos ahogaremos, que pasaremos por fuego y no nos quemaremos. Son promesas del Señor, que yo solo voy a limpiar mi camino y voy a limpiar esos pensamientos con la verdad, que es la palabra de Dios, y con la verdad, que es Jesucristo, que son todo lo que Él hizo aquí en la tierra, que yo tengo que imitarlo como discípulo, porque yo como discípulo siempre tengo que tener claro es la pregunta. Y les voy a dejar una pregunta y quiero que uno o dos o tres me hagan allí abra su micrófono y me la conteste. ¿Quién es usted? Yo vi una película que se llama El poder de la cruz y un hombre le preguntaba, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y él nombró de todo, ¿no? Yo soy esto, yo soy médico, yo hago lo otro, pero nosotros dejamos de último
el decir yo soy cristiano. Mire, cuando usted se presenta en un currículum, usted lo último que nombra, lo último que usted nombra es que usted es cristiano. Y esa es la primera identidad que nosotros tenemos que tener. Después de yo decir, me llamo Sara Elisa de Pontón Romero, soy hija de Dios. Soy cristiana. Cuando yo tengo eso claro, cuando eso es una prioridad en mi vida, vea, usted empieza a cambiar. Porque entonces empieza a decir, yo soy cristiana, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en mi lugar cuando mi esposo se levanta con malas palabras? ¿Qué haría Cristo en mi lugar cuando cría a sus hijos? ¿Cómo crió a sus discípulos? Porque esos eran sus hijos espirituales y él los estaba criando. ¿Cómo los crió? Con paciencia. Pedro era tremendo con su genio. ¿Cuántos no tenemos hijos como Pedro? ¿Cuántos no tenemos hijos como Juan que andan en nuestro pecho? ¿Cuántos no tenemos hijos como Judas? Porque Judas caminó con Cristo. Eso es una pelea ahí, que si es salvo, que si no es salvo, que si Judas hizo, que si no hizo, que si era hijo de la perdición, Pero yo les digo algo, no tenemos hijos que a veces nos traicionan, que están con nosotros, personas allegadas que nos traicionan. Pero ¿qué hizo Jesús ante la actitud de Judas? ¿Qué hizo Jesús ante la actitud de los escribas y de los fariseos? ¿Qué hizo Jesús ante todas las personas que se atravesaron en sus caminos? Entonces yo como discípula que sigo a mi maestro, que soy el reflejo de mi maestro, yo tengo que decir qué hacer en lugar de Jesús, porque ya yo no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Señor, ¿qué hago? Ayúdame, Padre, a tomar esta decisión. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago con mi jefe? ¿Qué hago con mis compañeros de trabajo? ¿Qué hago, Señor, en mi escuela? ¿Qué hago, Señor, en mi universidad? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago, Padre Celestial bendito? ¿Qué hago? Así es. Amén, así es. Si no fuese así, tú y yo no seríamos salvos, como dice Ketty, así es. No fuésemos salvos. Entonces, yo les quiero dejar hoy, porque no sé hasta qué hora tengo, maestra Bexaida, esta, este, esta pequeña enseñanza que el Señor hoy les trae, que sean pacientes. Esa es la característica de ser cristiano, y ahí está en Proverbios 14:29, el versículo que da el pastor Manuel el sábado pasado. La paciencia, lo que trae la paciencia en nosotros, ser amables. Tenemos que ser amables. En Filipenses 2, del 3 al 4, nos dice que nosotros debemos tener un buen trato, debemos de ser amables con todos, con todos. A nosotros ahí no nos dicen que tenemos que ser amables con los que son amables con nosotros. No, 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 no. A nosotros nos dicen en la palabra de Dios que tenemos que amar a nuestros enemigos, porque no hay nada en que seamos amables con los que nos aman o que seamos bondadosos con los que nos aman. Ahí no hay que recompensa, hay ninguna, ninguna, no hay ninguna. La recompensa está en cuando a mí me hacen el mal, yo devolver el bien. Ahí hay recompensa. Ahí hay una perla más a mi corona en el cielo. Ahí hay una piedra preciosa más a mis vestiduras. Porque estoy cambiando el mundo, estoy siendo el reflejo de lo que Jesús vino a hacer. Jesús con sus actos vino a cambiar el mundo. Jesús con sus actos vino a dar una esperanza. ¿Estamos siendo nosotros ese espejo? ¿Estamos nosotros purificándonos? Vuelvo y les muestro el vaso para hacer ese espejo, para reflejar eso en mi vida, para reflejar que Cristo vive en mí y que así como Cristo cambió y partió la historia en dos, yo estoy partiendo la historia en dos de mi casa. Yo estoy partiendo la historia en dos en mis hijos. Yo estoy partiendo la historia en dos en mi esposo. Yo lo estoy partiendo en dos.
Yo estoy teniendo un antes y un después de verdad. ¿Sabes algo? Yo siempre he pensado que nosotros lo sabemos y lo sabemos todo. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya lo sabemos todo. Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal, porque el Señor nos quita los pelos, nos quita las escamas y nos alumbra la luz que es Cristo y viene a alumbrar nuestras tinieblas. Pero ¿sabes algo? Yo a veces pienso que es que no queremos y me incluyo en el saco, como dicen, como dicen por ahí, y me incluyo en el saco yo también. No queremos, hermanos. No queremos cambiar, no queremos hacer las cosas, no queremos sacrificarnos. Queremos ser la mujer de Proverbios 31, claro, y oramos y le decimos a Dios, Señor, ayúdame a ser esa mujer sabia que edifique su casa. Pero hermanos, nos cuesta levantarnos a las 4 de la mañana antes que todo se levanta y nos cuesta acostarnos de último, como lo dice la mujer de Proverbios 31. Nos cuesta trabajar, preferimos las uñas, el pelo, arreglarnos y no vivir para nuestros hijos y no vivir para nuestro esposo y no cambiar nuestra armonía, nuestra atmósfera en la casa, porque no queremos sacrificio, no lo queremos hacer. Y así es, maestra, hay que hacerlos. Nosotros sabemos que estamos pasados de peso, ¿verdad? Y lo sabemos. Y sabemos lo que tenemos que comer y lo que no tenemos que comer. Y lo que nos hace daño a nuestros cuerpos. Y lo que el médico nos dijo no comamos. Porque nos hace daño, porque somos diabéticos, porque somos hipertensos. Pero no lo hacemos. No hacemos por cambiar eso en nuestra vida. No trabajamos para que ese diagnóstico de diabetes, para que ese diagnóstico de hipertensión sea echado fuera de mi vida. Sí, es verdad que Cristo puede echarlo fuera en un milagro, pero hay cosas que Cristo también nos pide a nosotros que hagamos. Hay cosas que Cristo nos dijo, ves por el camino, y en el camino se curaron. Hay cosas que Dios no nos va a quitar de una vez. Hay cosas que nos toca caminar y ser obedientes. Así es, maestra, ser obedientes. Y en el camino ir despojándonos de todo aquello que hemos venido cargando, de todo aquello que hemos venido trayendo, que hasta el sol de hoy, amigo, hermano, no sé ni cómo decirle que usted me sienta cerquita allí al lado suyo. Hay cosas que hasta el sol de hoy no nos han servido para nada, solo para traernos tristeza, para traernos dolor, y nos empeñamos en continuar así y nos empeñamos en seguir así, y me estoy incluyendo, porque esto primero partió mi vida en dos. Esto primero penetró en mi corazón y me ha ayudado a cambiar. Y los que me conocieron y los que me han visto mi transformación que la ha hecho Cristo, no la he hecho yo en mi fuerza, porque por eso les digo, yo tuve que decirle, Señor, toma mi vida. Espíritu Santo de Dios, ayúdame, porque sé que esto a mí no me está haciendo bien. Ayúdame, papá, porque yo no puedo. Yo no puedo, yo sola no puedo. Yo sola no puedo dejar de pensar en mi carne y en lo que yo quiero y en mí. Yo sola no puedo dejar de ser egoísta. Yo sola no puedo dejar de ser orgullosa, papá. Yo sola no puedo dejar de creer que yo tengo la razón todo el tiempo. Yo sola no puedo dejar, y le estoy nombrando mis defectos con los que lucho a diario para no tomar de ejemplo a nadie, sino tomarme de ejemplo a mí y decir, Señor, quítame esto de mí, quítame que yo no acepte un consejo, que yo no acepte una crítica para mejorar. Señor, permite que yo pueda discernir las críticas, las que son constructivas a mi vida y las que son destructivas. Permíteme, ayúdame a decidir, ayúdame a aceptarlas todas, tanto las buenas críticas como las malas críticas que hacen de mí, Señor. Ayúdame a recibirlas todas y que edifiquen mi vida. Ayúdame a edificar mi vida. Ayúdame a morir, Señor. Ayúdame a callar. Hermano, yo era porque
me desato en el nombre de Jesús y empiezo a hablar en pasado y a orar, porque no es simplemente decir yo tuve, yo hice, yo era, pero lo sigue haciendo. No, 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 no. Es que usted con su boca confiese, pero con sus actos reafirme lo que su boca está predicando, lo que su boca está haciendo, está diciendo. Y a mí me ha costado mucho callarme. Usted no se imagina, antes mi mamá me decía algo, mi esposo me decía algo, y él me decía A, y yo decía A, B, C, D, F, G, hasta la Z. Y usted sabe lo que a mí me ha costado. Yo a veces siento que el Espíritu Santo me pone la mano aquí. Cállate. Tienes la razón, pero cállate. Sí, tienes, es verdad, estás en tus pensamientos, en tu realidad, en tu perspectiva, tienes la razón, pero cállate, cállate. Y eso a mí me costaba y me cuesta, que no les voy a decir mentiras, a mí me cuesta quedarme callada cuando me hacen una observación, porque empiezo a refutar, empiezo a sacar mis excusas, mis justificaciones, y eso no me estaba dejando crecer. Eso estaba pasando en mi vida. Y apenas que yo empecé a decir, Señor, yo quiero empezar a actuar como tú lo hiciste, que aún como cordero fue llevado al matadero y no pronunció palabras, Señor, así yo quiero ser, Padre, que aunque yo vaya ya al final del sacrificio, yo vaya calladita, esa era mi oración y es mi oración y seguirá siendo mi oración, porque Pablo lo sabía bien. He peleado la buena batalla, he corrido la carrera. Esto es hasta el final, mi hermano. Esto es hasta el final, porque es difícil para nosotros como cristianos vencer a nuestro carácter, al carácter que el mundo ha formado de nosotros. Nuestras vivencias han formado de nosotros. Cuando nosotros nos llenamos de letra, cuando nosotros somos los conocedores, los lectores, nos llenamos de un conocimiento de nosotros humanos y nos olvidamos de la sabiduría que proviene de lo alto. Por eso les digo, es un carácter que el mundo nos forma y el carácter que el mundo te forma es diferente al carácter de Cristo. Y es una lucha, por eso Pablo decía, esto es una lucha entre lo que yo hago y lo que debo hacer y lo que quiero hacer en lo que está dentro de mí. Y como cristianos vamos a batallar con esto hasta el final. Como cristianos nos va a dar durísimo hasta el final. Pero Dios nos dice, le he dejado a uno que es nuestro ayudador, que es nuestro consolador, que es el que nos dice, adelante Sarai, adelante Bexaida, adelante Cristina, adelante Lidi, adelante Olivia, adelante Pastor Manuel, adelante Rosario, adelante Emma, adelante Jonathan, adelante Celia, adelante Pastor Alonso, Pastora Emma, Juanita, Becky, adelante, Pastora Luz Marina, Sonia, él te va a decir allí, él es como esa, yo digo, como esa barra que te dice, tú puedes, vamos, yo estoy contigo, aquí estoy para ayudarte. Que usted no lo va a poder hacer y usted tiene que reconocer eso. Ese es el primer paso para morir a nuestro orgullo, que nosotros todo lo queremos hacer con nuestra fuerza, en nuestros poderes, en nuestro parecer, en nuestra voluntad. Nos volvemos a veces tan cansones, que Dios hasta nos da una voluntad no perfecta, sino permisiva en nuestras vidas. Y nos dicen, toma, entonces te voy a dar, así como pasó en Israel. Queremos rey, y se unió. Y era la voluntad de Dios que nosotros tuviéramos reyes. No, Señor, pero Dios tuvo una voluntad permisiva. Samuel, mira, ve, haz lo que ese pueblo te diga. Dale rey, dale rey. Y ya, ve, unge uno, encuéntrate ahí con Saúl, lo unge y dale un rey. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no están bajo la voluntad permisiva del Señor? Y no estamos caminando bajo la voluntad perfecta. No estamos siendo ese reflejo, lo que Él en verdad tiene para nosotros. No estamos reflejando nuestro diseño, el original, el que solo Él tiene en su voluntad perfecta. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso con Dios? Y oramos y pedimos y decimos, Señor, yo quiero esto, yo hago esto. Y la Biblia nos enseña que nosotros no pedimos como nos conviene,
que por eso tenemos que tener a nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos ayuda a pedir como conviene y como está en el corazón del Padre, como está en la voluntad de Dios. Entonces, hermanos míos, yo hoy les quería dejar esta enseñanza. Autocontrol, que es el dominio propio, para que todos estos frutos sean nuestra característica, afloren en nosotros, estén en nosotros a flor de piel, que ese sea el reflejo, que cuando la gente nos mire digan, uy, esta es una mujer de Dios, es una mujer de Dios, es un hombre de Dios, es un joven de Dios, y nosotros lo sabemos. Hermano amado, hoy vengo a decirle, usted y yo sabemos que está bien y que está mal. Usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer. Muchas veces le decimos a Dios, Señor, muéstrame qué tengo que hacer, pero usted y yo bien lo sabemos. Y cuando oramos, Dios nos confirma. Y no nos basta solo Dios con eso, nos envía pastores, nos envía líderes, nos envía profetas, nos envía evangelistas, que Dios habla a través de todo, nos envía a nuestros propios esposos, a nuestros propios hijos. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos han acercado a nosotros y nos han dicho, papá, yo quiero más tiempo tuyo? Mamá, yo quiero más tiempo tuyo. Y es Dios hablándole, mi hermano. Cuida tu casa, cuida tu ministerio, ese que Dios te dio primero, el de tu casa. ¿Cuántas veces nuestro pastor nos acerca? Hermano, yo sé el potencial que usted tiene, mi hermano. ¿Por qué no viene más a la iglesia? ¿Por qué no sirves más? Y es Dios hablándote y tú lo sabes, pero no queremos, no queremos, no queremos. Yo quiero orar para cerrar, para que el Señor sea tomando el control de estas áreas de nuestras vidas, para que nos ayude a ser un espejo de Él, para que nos ayude a reflejar su carácter y para que sea llevándose de nosotros, que sea quitando en esta hora, Padre. Venimos delante de ti, Señor. Vengo yo, Padre Celestial bendito, con estas 32 personas más, Señor, que hoy han escuchado algo, Señor, de lo que tú tenías para ellos en sus vidas, de lo que tú querías hoy, Señor, hacer con cada uno de nosotros, papá. Pero Dios, hoy te venimos, Señor, con humildad, Padre, porque humildad no es pobreza, Señor, ni es baja autoestima. Humildad, Señor, es que tú crezcas en nosotros, Señor, más que nuestros deseos y que nuestra carne. Y por eso con este corazón humilde, Señor, contrito, Padre Celestial, bendito y humillado, Padre mío, vengo delante de ti, mi Dios Todopoderoso, para pedirte que me transformes, que me cambies, que quites de en medio de mí, Señor, todo lo que no te agrada, Padre. Sígueme ayudando y transformándome, Señor, porque yo sé bien, Padre. Hoy confiese con su boca, porque usted lo sabe bien. Dígale y reconózcale al Señor no se le puede mentir. Dígale, Señor Jesús, yo sé lo que tengo que hacer, Padre, pero no puedo, Señor, en mi fuerza. Y a veces no quiero, papá, hacerlo. A veces no quiero, Señor, obedecerte. A veces no me gusta, Señor, lo que me pones a hacer, Padre mío. A lo que me pones, Señor, a hablar, no me gusta, Señor. No me gusta, Padre, como me pones a actuar, Señor. Pero hoy yo quiero ser tu reflejo. Hoy yo quiero caminar como tú caminaste aquí en la tierra, Dios. Hoy yo quiero, Padre Celestial bendito, que el mundo conozca, Dios, el poderoso que eres tú, porque transformaste lo que era imposible para mí, Señor. Yo quiero dar, Señor, la esperanza. Yo quiero hacer como hizo tu Hijo amado Jesucristo, que partió la historia en dos. Yo quiero partir mi vida en dos, mi historia, cambiarla, cambiar la historia de mi esposo,
esposo, Señor. Yo quiero cambiar la historia de mis hijos, Señor. Yo quiero cambiar la historia de mi familia, Señor. Yo quiero cambiar la historia de mis generaciones, Padre. Yo no quiero la pobreza en mi vida. Yo no quiero, Señor, la esclavitud en mi vida, Señor. Yo no quiero, Padre Celestial bendito, en el nombre de Cristo Jesús, más la iniquidad, la transgresión, la desobediencia en mi vida, papá. Límpiame con tu palabra, límpiame con tu Santo Espíritu, límpiame, Señor, y hazme cada día más un hombre, Señor, de manos limpias y corazón limpios para yo poder verte a ti, Señor, para que tú puedas decir, esta es mi hija amada en quien yo me complazco, para que tú puedas decir, papá, que tú eres mi Padre, porque Señor, tú dices en tu palabra, Dios, que muchos dirán, Señor, Señor, pero lejos de mí están, yo no los conozco porque sencillamente yo en ellos no me reflejo, yo en ellos no me veo. Yo quiero hoy, papá, que tú borres definitiva y de una vez por todas mi nombre de ese libro de condenación, de ese libro de la muerte y lo escribas en el libro de la vida y que hoy reconozcas mi nombre como tu hija amada, Señor, como esa hija tuya, papá. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, yo te lo pido, Señor, de mi vida. Yo te lo pido, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, papá. Libértame en esta hora de todo esquema mental, de toda estructura que el mundo ha formado de mí, ha formado mi carácter, Señor. Hoy debilita esa estructura, derríbalas en mi vida, Señor. Hoy yo te doy el permiso, papá, que entres y me formes, Señor, tú a mí. Yo no quiero ser más formada por hombres, Señor. Yo quiero ser formada por ti. Hoy díselo al Padre Celestial. Yo quiero ser formado por ti, Señor. Yo no quiero ser formada por más nadie, Señor. Te lo pido en esta hora, Señor Jesús. Ayúdame. Señor, hoy yo no vengo delante de ti con los años de haber caminado, de haberte aceptado. Hoy yo vengo delante de ti como esa hija pequeñita, Señor, que reconoce, Padre, que aunque tenga 1000 años en ti, Señor, tengo cosas que cambiar en mí. Yo te lo pido, papá. Transfórmame. Transfórmame, papá, de una vez y para siempre. Transfórmame, Señor. Señor, que tu palabra sea cumplida en mi vida, que sea verdad, que sea vivida, que sea real, que no sea solo oidora, sino hacedora de ella, Señor. Ayúdame, Padre Celestial bendito. Yo te lo pido en esta hora, Señor. Sello mi oración, Señor. La deposito, Padre Celestial, como semilla, Padre mío, en mi vida espiritual, Dios, para que dé frutos al 100 por 1000, Dios, para que sea un árbol plantado junto a corrientes de agua, Señor, que en verdad su hoja no caiga y que dé su fruto a su tiempo, Padre Celestial bendito. Quiero ser planta fructífera porque no quiero ser arrancada y cortada en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te lo pido, mi Dios, ayúdame a caminar en verdad, Señor, caminar como Cristo, que Cristo era verdad. Ayúdame a reflejar todos esos actos, papá. Ayúdame en esta hora, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Hazlo en mí, Señor. Hazlo en mí, papá mío. Hazlo en mí. Yo lo quiero vivir. Anhela vivirlo en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Por el poder de tu palabra, papá. Te lo pedimos, Dios. Te lo pedimos, Jesús de Nazaret. Yo quiero en esta hora que escuches esta alabanza para cerrar y enseguida, maestra, tomas el micrófono, pero no quiero dejar que ustedes escuchen esta alabanza porque esta alabanza ministra mi vida, que yo quiero ser usada por Dios. Yo le digo, Señor, yo quiero que tú me uses, pero haz un milagro en mí, Señor. Haz un milagro. Que se disponga que el carácter de Cristo crezca en usted. Oscuridad que puede impedir el nacer el sol y la esperanza. No hay dificultad que pueda impedir que el poder de Dios obre en mí.
No hay oscuridad que pueda impedir el nacer el sol y la esperanza. No hay dificultad que pueda impedir que el poder de Dios sobre mí. Dios hará un milagro dentro de ti. ¿Cuántos creen que Dios hará un milagro dentro de su para darme vida? vida. En nombre de Jesús. Que emana Va a de hacer la ese cruz milagro, lo que de mi usted buen para Jesús. su carácter. Aleluya. Lo que va a parecer imposible a cambiar en nuestras vidas. No hay oscuridad que pueda impedir el nacer el sol y la esperanza. Señor, nada va a No hay impedir dificultad que que tu pueda luz impedir alumbre el nuestra poder vida. de Dios sobre mí. Renunciamos a todo. Dios hará un milagro dentro de ti, descendiendo un río para darme vida. Ese río que emana de la cruz de mi buen Jesús. Aquello que parecía Díselo al Señor. imposible, Aquello aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Aleluya. Soy un milagro y estoy aquí. Señor, Úsame, soy tu milagro. dame, Señor. Úsame, Te quiero servir. te quiero servir. Úsame, soy tu imagen. Úsame, yo estoy aquí. Aquello que parecía imposible, esas mentiras, aquello esa que ira, ese no que te parece no tener imposible, carácter, que crees que no salida. tienes salida. Hoy Aquello que parecía ser mi aunque muerte, mas muerte, Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. el milagro de ti para usarte. Úsame, soy tu milagro. Úsame, te quiero servir. Úsame, soy tu imagen. Úsame, Yo soy tu yo espejo. estoy aquí. Úsame para cambiar la historia de mi casa. Soy tu milagro. Úsame para cambiar la historia de mi nación. Úsame, Señor, en el nombre de Te Jesús. quiero servir. Soy tu imagen, Señor. Yo estoy aquí. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios.